Hola, ¿cómo están? Buen día. Programa de certificación de ejecutivos especialistas en el segmento de pequeña empresa. Un módulo importante ya dentro de la etapa de evaluación cuantitativa. Balance, muy importante, foto nítida, no foto borrosa. Ajuste de cuenta, clave, proceso clave, checklist, una por una, viendo las de mayor impacto, por supuesto, pero una por una fundamentando que es correcto y haciendo los cambios que correspondan, las modificaciones. Y cuando tenemos información nítida, necesitamos trabajarla, ¿no? Veamos lo que nos depara entonces el menú de este módulo. Bueno, nos dice primero los ratios financieros que son, y luego aplicaciones, veremos algunos de estos ratios. Bueno, primero, los ratios financieros señalan síntomas sobre la situación financiera de una empresa. Permite medir y comparar respecto a buenos desempeños de empresas similares. Vuelvan al aula. ¿Qué son estos ratios financieros? O razones financieras, o indicadores de gestión aplicados a los estados financieros. Cualquiera de esos conceptos pueden ser muy bien utilizados. Bueno, son síntomas, ¿no? Son fotos en un momento determinado. Nos permite decir, en un indicador que ya conocemos, que lo hemos visto en muchas otras empresas, nos permite decir y comparar, bueno, esto está bien o no está bien. Alertas, son síntomas, ¿no? Y nos permitiría, si conocemos muy bien las empresas, distinguiendo siempre producción, servicio, comercio, son diferentes, nos podría permitir decir, está correcto, ¿no? Este indicador lo llevan bien. Ojo que es una foto. Y por lo tanto, las fotos tienen tendencias. Y por lo tanto, lo que necesitamos es ver tendencia, es decir, hacia dónde va, qué está pasando con la foto. 3 periodos nos hacen 3 puntos. Una gráfica, podemos determinar qué está pasando, ¿no? Entonces, un ratio financiero es una fotografía de la salud financiera de la empresa. Veamos entonces, alertas de riesgo, nos dice, representan alertas de riesgo, llamadas de atención a mayor análisis, en algunos casos a rechazo directamente, que corresponden a los síntomas que hemos visto que deben ser analizados por los ejecutivos, ¿no? Bueno, vuelvan al aula. ¿Qué estamos diciendo? Estos alertas o síntomas nos permite decir, con este indicador lo rechazo. No, tiene una salud, el colesterol está que explota. ¿No? En el mundo del azúcar, veo que la glicemia está una locura. ¿Ya? Y por lo tanto, no, la salud muy mala. O al revés, no, para su edad, para su contextura, está bien, está dentro del rango. O podría decir, es una alerta, y la converso con el empresario. Cuidado con este tema, necesitamos trabajar. Eso es un síntoma, eso es un ratio o razón financiera. Algunas consideraciones, entonces, finales en estos conceptos. Veamos la diapositiva. Consideraciones. Primero, para cada industria se presentan ratios que son desempeños diferentes. Es decir, cada industria tiene características muy particulares. Segundo, presentan el desempeño en el punto que se evalúa. Y por tanto siempre se recomienda revisar las tendencias, como dijimos, 2, 3 puntos en la gráfica sería para decir una tendencia. Y por último señalan un síntoma y no una causa. Vuelvan al aula. Cuidado, síntoma no causa, es un ratio. Que tenga alto el colesterol no sé por qué. Que tenga alta la glicemia no sé por qué, sé que la tiene. Que tenga alto una razón financiera, cualquiera, de liquidez, de actividad, de lo que sea, no es la causa, no la sé. Podría darse que fue una situación del mercado, particular de la industria, particular de la empresa, un cambio de estructura, un cambio de socios, un cambio de gerencias. Precisamente van saliendo de algo que les pasó. Bueno, depende. La causa es la que hay que averiguar, el ejecutivo busca la causa. Los ratios son síntomas, ¿no? Bueno, veamos algunos ratios principales, ¿no? Aquí la diapositiva nos muestra el EBITDA, ¿no? Es un ratio muy importante, se utiliza mucho. Ratios de variación de venta, la razón corriente, capital de trabajo, leverage, ROE, ROA, ¿no? Bueno, son muchos los que hay y los que vamos a trabajar. Vuelvan al aula. Los ratios en cada institución se van
especializando. Y por lo tanto, en nuestra institución, en la que estamos viendo, bueno, vamos a definir esos ratios. Y la normativa va a decir, estos son los ratios. Y para cada ratio va a definir una matriz de uso. De nuevo, matrices. ¿Qué significa? Tomo el ratio y veo en qué rango está. Y me dice, estos rangos no son aceptables, no trabajamos con ese rango. Perfecto. O sea, con este colesterol, con esta glicemia, no. O este rango es de cuidado y de advertencia, de un warning importante, trabajar con el cliente para decirle vamos a tener que bajarlo, o vamos a dar menos financiamiento, o vamos a cortar los plazos, etcétera, cualquiera de esas condicionantes, o está dentro de los parámetros que queremos, ¿no? Eso es el manejo. Siempre una razón financiera, una alerta, un síntoma, veo la tendencia y en función a la matriz de validación digo rechazo, digo alerta o digo aprobación, normal, no hay problema. Está con buena salud financiera. Eso es, ¿no? Veamos algunos de los ratios que van a utilizar. Ya digo, cada institución define una cantidad de ratios. En general, 8, 7, 9, 12 podrían ser. Ojalá muy bien trabajados con los ejecutivos y que tengamos la sensibilidad de qué significa. No por colocar cualquier razón, ¿no? Los software lo que hacen es calcularlo inmediatamente, pero tal como le pasa a un médico, él no mide, el médico no mide particularmente la glicemia. Hace lo que es el análisis sobre lo que está pasando y dice, bueno, dado esta condición usted tiene que hacer tal cosa. Lo mismo hace un ejecutivo especialista en pequeña empresa. Veamos entonces algunos. Bueno, el EBITDA, sus siglas representan en inglés las ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización. Esa es una palabra en castellano, en español, un poco compleja, ¿no? No tan fácil de decir. Bueno, la gracia del EBITDA a mí me gusta mucho, ¿no? Representa la capacidad de la empresa para generar ganancias considerando únicamente su actividad productiva. No hay depreciación, no hay impuestos, etc. Vuelvan al aula. Aquí tenemos el caso de un indicador de los que a nosotros nos gusta mucho, a mí me gusta mucho, que es para poder entender, bueno, ¿qué hace esta empresa solo? No me meto todavía ni en impuestos, no hago ninguno de esos descuentos, todavía nada. Veo, ¿y el negocio? ¿Cuánto produce? Puro. ¿Cómo le va al negocio? Eso es, no el EBITDA. Hay muchos indicadores, muchas razones financieras. Vamos a ver otros más, otros 3 o 4, veamos. El ratio de variación de ventas, por ejemplo, indica la capacidad de venta, ¿no? Su fórmula es las ventas del periodo final menos ventas del periodo inicial dividido por las ventas del periodo inicial. Siempre esa es la razón matemática que se hace para sacar esto cuando se está comparando con dos periodos, ¿no? Y esa es la variación de las ventas. Bueno, y podría haber un cuadro. Este es un ejemplo de uso. Por ejemplo, podría haber un cuadro que dice la variación de venta, rechazar si tiene caídas importantes, ¿no? Si va a la baja, o revisar si no tiene crecimiento o caídas muy leves, o satisfactorio si está mayor o con crecimientos superiores al X%. Es un cuadro solamente de ejemplo. Esa es la idea, que trabajen con una matriz de validación, ¿no? Veamos otro inmediatamente en la diapositiva. Capital de trabajo es la capacidad de la empresa para llevar a cabo sus actividades con normalidad en el corto plazo, ¿no? Su fórmula es activo circulante menos pasivo circulante. De nuevo, un ejemplo de uso, rechazar si es negativo o revisar si es positivo hasta un mes de venta, puede ser eso variar, o satisfactorio positivo mayor o igual a un mes o 1,5 meses o 2 meses, depende mucho. Vuelvan al aula. Como ven, estas razones financieras son indicadores, ya hemos dicho, ojalá siempre la tendencia la que tienes que tener. Los software lo que hacen es presentar tendencias, ¿no? Y te lo calculan inmediatamente. Una vez que uno ya mete los balances y con el ajuste de cuenta que te pide, te va sacando los indicadores, estas razones, y te marca las tendencias de las gráficas, ¿no? Pero uno tiene que hacer el análisis, siempre, ¿no? ¿Y con qué vamos a trabajar? Con una matriz de validación. Las matrices, por ejemplo, como las que hemos mostrado. Siempre es lo mismo, siempre, ¿no? Bueno, veamos algún otro, ¿no? Razón corriente o liquidez corriente, activo corriente menos pasivo corriente, de nuevo una matriz de uso, o otro que es importante, el leverage, que mide la capacidad para enfrentar con recursos propios, el patrimonio, las deudas, ¿no? Ya adquiridas. Ojo que también se puede agregar la deuda solicitada, ¿no? Para estresar este indicador, ¿no? Y la fórmula es el pasivo sobre el patrimonio, ¿no? Vuelvan al aula.
aquí de nuevo hay otro ratio, el leverage, ¿no? Esta capacidad para enfrentar los compromisos de deuda que uno tiene. ¿Estará sobreendeudada la empresa? ¿Le dará su patrimonio para realmente tener el nivel de deuda que tiene? Y de nuevo, viene una matriz de validación, rechazo, muy sobreendeudada, alerta, están los rangos que tenemos que trabajar, van a tener que hacer ejercicio para bajar el colesterol y para disminuir la glicemia, menos dulce. Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Satisfactorio, estamos dentro de los rangos, matriz de validación, ¿no? Bueno, también en el leverage puede haber una diferencia importante, se hace entre lo que es una empresa que tiene la capacidad de poder generar activos con una que en general puede que no lo tenga, una empresa de servicios, y se hacen matrices de evaluación diferenciadas, empresas productivas versus empresas de servicios. Entonces las matrices de validación son diferenciadas. Bueno, muy bien, hemos visto razones financieras, acordémonos, son fotografías, necesitamos tendencia, nos permite analizar, son síntomas, no nos está diciendo causa y siempre las vamos a trabajar con matrices de validación. ¿Qué hacemos ahora? Ejercicios, trabajo con los tutores y aplicaciones para poder adquirir, pero profundamente, este conocimiento. Amigos y amigas, nos estamos viendo. Que estén muy bien.